Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos deseosos, pese a la lluviecita, de poder alabar al Señor, de poder aprender más de Él, porque Él es maravilloso. Saludo también a las personas que nos ven por este medio y que el Señor bendiga cada hogar. Amén. Vamos a tener hoy un precioso himno. En las hojitas del servicio tenemos la primera alabanza, que es un himno que se titula Firmes y ¿qué? Adelante. Y adelante. A ver, vamos a decirlo todo fuerte. Firmes y adelante. ¿Nos acompaña?
buenos días, hermanos. Amén. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos escuchan a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de hoy titula Problema de la Iglesia, la apostasía. Ahora ustedes de repente dirán, ¿qué significa este término de apostasía? Pues básicamente, y adelantándole ya más o menos la definición, apostasía significa que cuando una persona inicialmente iba por el camino del Señor, llega un momento que se va del camino y rechaza la fe que en algún momento profesaba. Y es que hay un problema actualmente a la iglesia que la afecta, y es que tanto la moral como la prédica de la palabra del Señor está empezando a ser retorcida en muchas congregaciones. Por ejemplo, han surgido nuevas Biblias, y no estoy haciendo referencia de repente a las diferentes versiones de la Biblia que podemos encontrar en nuestro idioma, como de repente la Biblia Reina Valera, la Biblia contemporánea o la Biblia Dios habla hoy, sino estoy hablando de usos tergiversados de las Escrituras. Por ejemplo, hay una Biblia para los gays, hay una Biblia para los emos, o hay una Biblia feminista en la cual, por ejemplo, en vez de utilizar la palabra todos, utilizan la palabra todes. Usos completamente desviados de la palabra de Dios. Y hay gente que está predicando la palabra, pero no el evangelio que predicaron de una manera original los apóstoles, aquellos que seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque hay algunos, por ejemplo, que quieren ser más buenos que Dios y predican un evangelio aguado, un evangelio por conveniencia, que permite al creyente, entre comillas, hacer cualquier cosa argumentando que Dios es amor, pero olvidando que Dios también es justicia. Como resultado, hay muchas personas, muchos creyentes, que van tras de determinados movimientos o detrás de determinadas corrientes, sin darse cuenta que al hacer eso están alejándose del mismísimo camino del evangelio y también incluso alejándose del mismo Dios creador del cielo y de la tierra. Otro ejemplo, y aunque parezca mentira, hermanos, están surgiendo determinados predicadores o determinados pastores que, según ellos, están saliendo del closet. Ustedes saben qué significa eso. Predican en un templo y presentan a su costado a su pareja homosexual, y dejan a su familia, dejan a su esposa, dejan a sus hijos. Y lamentablemente todas estas cosas se están tomando como algo normal, y la gente lo sigue. La gente se apega a estos falsos pastores porque para ellos de repente en algún momento lo siguieron y recibieron la palabra por parte de ellos y pudieron tener, entre comillas, su transformación espiritual siguiendo a estos pastores. Pero se están quedando con alguien que está comenzando a predicar un evangelio distinto al que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Este problema es una de las representaciones de la grave enfermedad que afecta a la iglesia en la actualidad, que se llama apostasía. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esta palabra apostasía se refiere a volverse atrás, a recaer en un sentido espiritual, o, escuchen bien, apostasía significa darle la espalda a Dios. Aunque también tiene la idea de un regreso físico de alguien que va o que se va de vuelta hacia atrás. Y la apostasía inicia, ¿saben con qué, hermanos? La apostasía inicia con el enfriamiento del amor en los creyentes.
Jesús en muchas ocasiones advirtió a sus discípulos que la iglesia iba a atravesar precisamente por ese problema de la apostasía. Uno de los versículos en la Biblia en los cuales encontramos esta advertencia que nos hizo Jesús sobre este problema de la iglesia, que también se nota actualmente, se encuentra en el libro de Mateo. Por favor, hermanitos, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 11 y 12. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24, 11 y 12: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí en ese versículo de Mateo, cuando utiliza esa palabra muchos, hermanos, no se refiere al mundo, A los hermanos. se refiere a los creyentes, se refiere a los cristianos, a la congregación. ¿Por qué? La presión desenfrenada de la maldad del mundo, la dificultad de todas las circunstancias que nos puedan rodear, e incluso el estrés de nuestro moderno estilo de vida, produce una atmósfera muy sobrecargada de problemas y hace que la mayoría de personas haga caso omiso a seguir el amor de Dios. Entonces, por culpa del estrés del mundo, la gente empieza a concentrarse en sí misma, a cuidarse de sí misma, y trata de resolver sus propios problemas con sus propios medios, olvidándose y desconfiando de la provisión de Dios. Y esto es algo que Dios nunca nos dijo que hiciéramos, sino que nosotros debemos confiar en Él, que nosotros debemos depender de Él, que nos ocupemos también en la obra de Dios, y si nosotros hacemos eso, Dios se ocupa de nosotros. Nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que estar concentrados en representar a nuestro Dios, a nuestro Jesús aquí en la tierra. Y eso va a ser algo difícil o imposible de hacer, a menos que nosotros, los creyentes, estemos caminando en amor. Amén. Amén. Si así lo hacemos, Dios nos va a dar la sabiduría para poder lidiar con nuestros problemas, y Él también nos va a librar de nuestros enemigos. Amén. Pero ¿qué pasa? De alguna manera u otra estamos cerca de los últimos tiempos, y como consecuencia la apostasía ha crecido. Y es increíble ver incluso que muchos líderes de iglesia, muchos pastores, se autodenominan apóstoles, se llaman profetas. Y ustedes lo ven en común en la televisión, o lo pueden ver también en internet. Y ellos están engañando a muchas personas, las cuales siguen a estos líderes falsos de una manera ciega. Ellos predican incluso hasta una indiferencia a la santidad. Como consecuencia, el amor de muchas personas, de muchos creyentes, se está enfriando. Y estas personas, al seguir estas falsas enseñanzas, están empezando a abrazar un evangelio falso, lo único que tiene es predicar un evangelio o un mensaje motivacional o metafísico, dándole énfasis a que estas personas pueden ser conquistadores del mundo, que pueden ser millonarios o que pueden ser ricos con la bendición de Dios. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Existen muchas iglesias en las cuales se habla acerca de la prosperidad, de alegría, de triunfo, de victoria, de que todo lo puedes, pero ya no se está predicando acerca de la verdad del pecado, ya no se está predicando acerca del infierno, o no se está predicando acerca de nuestro enemigo Satanás. Entonces muchas iglesias ahora están predicando ¿qué cosa? Un evangelio light, un evangelio ligero o un evangelio diet. Y estas iglesias están llenísimas, tienen 2.000, 3.000 personas en un solo templo. Contrario a las iglesias donde se predica una sana doctrina,
la palabra tal como es, no van a tener la misma audiencia o no va a tener la misma afluencia de gente. Una profesora del seminario, una misionera brasileña, en algún momento nos comentó que las iglesias actualmente se están llenando como nunca antes, pero la profundidad del evangelio ahora es superficial. Ya sea por la influencia de estos falsos maestros o incluso por la persecución o por el miedo a la burla de un cristiano por seguir el evangelio, el amor al Señor en muchos creyentes tibios está disminuyendo. Su amor hacia Dios y hacia la iglesia se está enfriando. Por el contrario, los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo deben de perseverar hasta el final. Porque el verdadero amor, hermanos, que nace en el corazón del creyente, no debería enfriarse, porque ese amor debe de estar sostenido ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien es poderoso para guardarnos de cualquier caída. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que el amor por Cristo en nosotros nunca se enfriará? Tenemos que empezar a examinarnos nosotros mismos para estar seguros de que estamos yendo por el verdadero camino de la fe. Si realmente pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que el amor del Espíritu Santo nunca se va a enfriar dentro de nosotros. Luego también entonces tenemos que hacer nosotros todos los esfuerzos para poder aumentar nuestro amor. La apostasía que está experimentando la iglesia irá creciendo cada día más, hasta llegar a su máxima expresión cuando el falso profeta haga todas las señales milagrosas con el fin de engañar a las personas y que éstas adoren al anticristo. Es decir, entonces que esto va a producirse luego de que la iglesia sea sacada de la tierra en el evento del arrebatamiento. Entonces, después del arrebatamiento, la apostasía va a llegar a su máxima expresión. Ahora solamente estamos viendo los inicios de esa gran apostasía. Revisemos algo respecto de esto. Vayamos ahora, hermanitos, a nuestras Biblias, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. La palabra de nuestro Señor nos dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ven? Acá cuando en la Biblia está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, está hablando del anticristo. Apostasía, hermanos, significa abandonar o alejarse de la verdad. Por tanto, un apóstata es alguien que una vez creyó en el Evangelio, pero que después rechaza la verdad de Cristo. La apostasía es una rebelión contra Dios, ya que es una rebelión contra la verdad del Evangelio. ¿Y ustedes recuerdan quién fue el primer ser en la historia que se rebeló contra Dios? Satanás, ¿sí o no? Entonces, una persona que que hace la apostasía, que rechaza la fe, se está comportando igual que Satanás. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió al pueblo judío acerca de tener mucho cuidado con la idolatría y la incredulidad. En el Nuevo Testamento, las epístolas nos advierten a nosotros, los creyentes de la actualidad, a no alejarnos de la verdad, porque la apostasía es una amenaza real y peligrosa que afecta a la iglesia.
La apostasía viene a ser como el nombre técnico de un serio error destructor del alma que se levanta, escuchen hermanos, la apostasía se levanta desde el seno, es decir, se levanta desde el interior de la iglesia. No se levanta desde el mundo, sino la apostasía se levanta desde la iglesia. Y la palabra o el término apostasía está muy relacionada con la definición de divorcio o habla acerca del abandono, separación, defecto, la negación de la verdad en su conjunto. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿puede un cristiano genuino salirse de la fe y convertirse en un apóstata? No, no es cierto. Aunque hay cristianos que en algún momento sí profesaron una fe sincera, pero por uno u otro motivo se alejaron del camino. La escritura es bastante clara entonces respecto a eso. Aquellos que se separan de la fe, como por ejemplo Judas, en muchas ocasiones simplemente nunca tuvieron una fe verdadera. El hecho de que una persona pueda venir a la iglesia no significa necesariamente que sea cristiano. Y justamente son muchos de ellos los que se apartan. Pero también afectan a los cristianos que de repente por ahí no tuvieron una fe sólida. La Biblia también afirma claramente que en los postreros días la gente, escuchen bien, la gente va a escuchar a espíritus engañadores y, no se asusten, a doctrinas de demonios. Lo encontramos esto en Timoteo, primera de Timoteo. Hermanitos, a ver. Ahí nomás seguidito está. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor nos dice en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Parece que ahora la gente quiere escuchar un evangelio al gusto del consumidor, un evangelio de la carne. La gente quiere escuchar a un pastor que haga chistes en vez de predicar la palabra del Señor. Lo único que le falta a este pastor es ponerse ahí su nariz roja nada más. Un pastor o una predica que le agrade a la gente. Pero si alguien te predica la verdad del evangelio, aunque es dura, ya el hermano se resiente y ya se va a la iglesia porque dice, no, el pastor es muy serio, para diciendo que todos somos pecadores, mejor me voy a otro sitio. Jesús, hermanos, nunca trató de agradar a nadie. Jesús fue bien serio, ¿no es cierto? Juan el Bautista era mucho peor todavía, era más serio, le decía víboras a los incrédulos. Ustedes nunca han visto ahí en la Biblia que de repente Juan el Bautista, Jesús o el apóstol Pablo dijo algún chiste en sus prédicas, ¿o sí? No. ¿Y qué le costó a Jesús el predicar la verdad tal como es? Su vida. Le costó la muerte hacer la voluntad del Padre. Incluso hasta Jesús fue tratado como un endemoniado por predicar la verdad del Evangelio. Nosotros, los que decimos amar a Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer todo por hacer la voluntad de Él. Por ahora existe lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, o como está establecido de repente en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Existe libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad religiosa. Y es una libertad que Dios nos ha dado, como también se la dio a Adán y Eva, la posibilidad de obedecerle y de no obedecerle. Dios no te va a obligar a obedecerle, ella tu propia decisión. Pero Dios ha establecido también un plazo sobre la humanidad para que quede bien claro quiénes son los que le aman a Él y están dispuestos a obedecerle, y quiénes son aquellos que quieren hacer su voluntad y quiénes no. Porque Él va a escoger, Dios va a escoger entre hombres y mujeres quienes le aman de verdad por sobre todas las cosas. Amén. En muchos lugares
la Biblia nos advierte acerca de las falsas doctrinas. Uno de estos versículos es justamente el que acabamos de leer, el de 1 Timoteo 4:1, que lo vamos a repetir, y nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza o un conjunto de principios. Entonces, la doctrina de demonios son enseñanzas que los mismos demonios están haciendo. Ahora, pueden haber buenas doctrinas y pueden haber malas doctrinas. La palabra doctrina, como dije, hace referencia a un conjunto de enseñanzas que pueden expresarse aquí en la Biblia, lo puedes escuchar en una iglesia, o pueden ser expuestas por un pastor, o, como en el versículo nos está diciendo, pueden ser también enseñanzas malvadas que vienen de parte de Satanás. Ahora, aquellos que siguen esas falsas doctrinas, ¿qué va a pasar? Van a apostatar de la fe, es decir, van a rechazar el evangelio verdadero. Es decir, que van a prestar atención a estas doctrinas de los demonios, y esto es un asunto serio, porque va a implicar una desviación completa del evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo se difunden estas doctrinas de los demonios? Acá va a aparecer un demonio y te va a decir: hermano, ¿tú tienes que creer en esto? ¿Así te va a decir el demonio? No. Las falsas doctrinas o las doctrinas de demonios se difunden a través de maestros o líderes humanos. Tales enseñanzas entonces vienen ¿de qué? Por medio de pastores o líderes que son hipócritas, que son mentirosos, cuyas conciencias están cauterizadas. Estos falsos maestros son hipócritas, es decir, que muestran ellos de repente de manera exterior santidad, pero por dentro son otra cosa. Son mentirosos, tratan de falsear la verdad y conducen a muchas personas hacia la apostasía. Están incluso hasta más allá, sus acciones están más allá de sus propias conciencias, porque incluso han encontrado una manera en sus propias mentes de justificar su mentira. Por eso es que hay pastores gay, diciendo de que Dios es amor, que Dios ama a los homosexuales y por lo tanto los homosexuales pueden tener esa vida que tienen. Falsos maestros que aparentemente pueden ser amables, encantadores, persuasivos, pero que no reciben su mensaje, hermano, no reciben su mensaje del Espíritu Santo. Más bien ellos exponen las sugerencias de los espíritus malignos, porque su labor es la de desviar a las personas del verdadero evangelio. ¿Y qué es lo que hace que muchas personas, hombres y mujeres, se aparten de la palabra de Dios con tanta facilidad? ¿Por qué algunos están dispuestos incluso a renunciar a las bendiciones prometidas para los obedientes en la palabra y seguir un camino que Dios no aprueba? Estas personas de repente pueden seguir la palabra de Dios por algún tiempo, pero luego por una u otra razón abandonan la senda de la vida. Cambian la verdad por la mentira. Y desde la creación de Adán y Eva, esta historia, de una manera patética, se ha repetido miles y miles de veces hasta la fecha. El ciclo vicioso de la apostasía sigue amenazando a toda la humanidad y lamentablemente esto inicia desde la propia iglesia. Por tanto, un apóstata es como un tránsfuga de la verdad. Alguien que en algún momento conocía la verdad, daba muestras de afirmar la verdad y hasta de repente quiso proclamar la verdad en algún momento, pero se desvió. El típico apóstata hasta puede pretender creer en la verdad, pero en realidad se opone a la verdad y la quebranta. Es un traidor a la fe y un enemigo secreto en la guerra por la verdad. Ahora, para identificar o combatir completamente la apostasía, es importante que los cristianos puedan entender
los rasgos que caracterizan a este problema. En cuanto a las formas de apostasía, hay dos formas fundamentales. La primera es la apostasía doctrinal y la segunda es la apostasía moral. La primera, la apostasía doctrinal, es alejarse de las doctrinas claves y las verdades de la Biblia y caer en enseñanzas heréticas que proclaman ser una doctrina cristiana real. Y la apostasía moral es desobedecer a Dios y renunciar de una manera completa a la fe cristiana, que resulta en un abandono completo de los caminos de Cristo. La primera forma de apostasía, la doctrinal, que es una negación a las verdades cristianas fundamentales, como por ejemplo, rechazar la divinidad de Cristo, rechazar la doctrina de la Trinidad, va a encaminar a esa persona a una desviación completa de la fe, que es la segunda forma de apostasía, la apostasía moral. Y esta apostasía moral casi siempre va a iniciarse con un rechazo a las doctrinas básicas de la Biblia. Y esta es la meta de Satanás sobre los creyentes: hacer que los cristianos se alejen por completo del cristianismo. Entonces, apóstata es alguien que se aleja de la verdad del Señor. Pero antes de que un creyente se convierta en un apóstata o que deje el camino de la verdad, va a comenzar a presentar algunos signos y síntomas que van a dejar ver en su vida diaria que está alejándose del camino, y tratan de advertir al cristiano que si no hace algo inmediatamente va a convertirse en un apóstata. Los síntomas de alarma que debe de identificar un creyente para que evite caer en apostasía son los siguientes. Primero, el desinterés por las disciplinas espirituales. Un creyente que deja de orar, que deja de leer la palabra, o que deja de repente, por ejemplo, de ayunar. Segundo, ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. Falta por razones injustificadas al templo. No viene a los servicios de predicación, no viene de repente a la escuela dominical, no va a conferencias bíblicas. Tercero, apatía religiosa. Falta de participación en la adoración o servicio a Dios. Cuando le decimos alaba al Señor, canta por cantar, sin el corazón. 4. Desinterés por las almas perdidas. No quiere evangelizar, no invita a las personas en iglesias, no ayuda a las misiones y, ojo, no comparte el mensaje del evangelio por medio de su Facebook. 5. Pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales. Esta persona, este creyente, deja de juntarse con cristianos espirituales y maduros y busca la compañía de hermanos fríos, o busca su compañía cercana con personas no creyentes. Si tú eres un jovencito creyente, ¿quién debe ser tu mejor amigo? Otro creyente. Pero resulta que los jovencitos ahora, su mejor amigo es una persona incrédula. Y el dicho dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Si caminas con un incrédulo, te vas a ir del camino del Señor. 6. Rechazo del consejo. No escuchas el consejo de los líderes, no escuchas el consejo del pastor. Te molesta cuando alguien te da un consejo. Y 7. Falta de sujeción a las autoridades. No respetar ni obedecer a las autoridades. Y pueden ser autoridades seculares, como por ejemplo la policía. Te pasa la luz roja, ya estás ahí en peligro. O peor aún, si te estás rebelando contra los líderes de la iglesia, el pastor o los líderes de tu ministerio. Ahora, ¿cuál es la primera causa de la apostasía? La primera causa de la apostasía, hermanos, es la ignorancia de las Escrituras. Vayamos ahora, hermanos, a nuestras Biblias, a el libro de Oseas. Está en el Antiguo Testamento. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6.
La palabra del Señor nos dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo yo puedo aprender un curso y estar preparado bien para un examen? Estudiando, ¿sí? ¿Qué pasa si un estudiante pasa copiando todititos sus exámenes? ¿Cómo será su futuro desenvolvimiento como un profesional? Seguramente no va a estar bien preparado. ¿Y cómo podemos entonces nosotros prepararnos para las pruebas de la vida y para poder enfrentar las tentaciones? ¿Estudiando qué? La Biblia. Escuchen, uno de los pecados más grandes del pueblo de Dios, uno de los pecados más grandes del creyente es la ignorancia, es decir, la falta de conocimiento de Dios. Y la ignorancia en las Escrituras nos va a hacer decir, pensar y seguir cosas erróneas. La Biblia, que es el conocimiento de la palabra de Dios, debe de ser la gloria del hombre. Todos nosotros, los creyentes, hemos sido llamados a tener el conocimiento de la verdad. Pero está en ti rechazar o aceptar ese llamado. Dios está dispuesto a darte el conocimiento. El conocimiento te va a llevar a ti a entender el propósito, a tomar mejores decisiones para tu vida y a pensar cómo Dios quiere que tú pienses. Por el contrario, Satanás quiere a ti manipularte. Y es por eso que esas doctrinas de demonios, esas falsas doctrinas, son tan efectivas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Justamente para poder identificar doctrinas de demonios, doctrinas falsas, tenemos que nosotros, ¿qué? Sumergirnos en la verdad. Tenemos que estudiar la Biblia. Cuando sabemos nosotros muy bien lo que Dios dice en determinados aspectos, cualquier mensaje que nos quiera desviar, nosotros vamos a poder saber identificarlos y así evitar caer en esas falsas enseñanzas. Un cristiano debe de ser un seguidor de Cristo y como consecuencia debe tener la misma regla para su vida en su camino que siguió Cristo. Un cristiano debe de proceder de Cristo. Debe tener la misma vida que Él tuvo. Debe también entonces seguir sus mismas reglas. Cristo tuvo la plenitud de vida. Y de su plenitud todos nosotros también recibimos la vida eterna para aquellos que recibieron y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú eres creyente, entonces, hermano, sigue en camino de la fe. No rechaces la palabra, no rechaces seguir en obediencia al Señor, porque si no, estarás cayendo en esta peligrosa enfermedad de la apostasía. Si dejas de leer la palabra, si dejas de obedecerlo, tarde o temprano vas a caer en esa ruta errada y te vas a apartar del camino del Señor. Pero Dios quiere, y el Señor quiere que tú estés al lado de Él. Si por ahí te has estado desviando, puedes volver a Él y Él te va a aceptar con los brazos abiertos por ese inmenso amor que te tiene. Amén. Amén. Gracias por su atención. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por todas tus palabras, por tus enseñanzas en la Biblia, Señor. Y ayúdanos a combatir, Señor, con todas esas corrientes y falsas doctrinas que se presentan en el mundo y en falsos maestros y nos quieren hacer desviar de tu verdadera doctrina, del camino de verdad. Señor, danos el entendimiento a nosotros, danos un mayor ahínco, un mayor deseo de escudriñar las Escrituras para que así podamos conocer lo que es cierto y no desviarnos. Cuida también, Señor, nuestros corazones de no desobedecerte. Padre Celestial, escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe y también de aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Suple, Señor, sus necesidades y cumple también las peticiones más profundas de su corazón de acuerdo a tu voluntad.
Guíanos siempre, Padre Celestial, y protégenos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.